El tan esperado modo en rondas clásico ha llegado a Vanguard Zombie de la mano del mapa Shinonuma. Aunque este tipo de juego ya lo habían agregado al modo objetivos o portales con el nombre de Vacío, que si bien en concepto es similar, no es para nada igual a la experiencia tradicional de rondas. Uno de los muchos objetivos para avanzar en las múltiples hordas es conseguir experiencia para tus armas y subirlas al máximo. Ya tengo un video al respecto en el canal, pero está dirigido al modo objetivos o portales tipo Outbreak de los mapas Derarfang y Terra Maledicta. Ahora te presento la experiencia que puedes ganar en armas del modo rondas en Shinonuma. Y bueno, los resultados son interesantes. Inicio rompiendo mitos. Contrario a lo que la mayoría cree, debes saber que entre más alta sea la ronda que avances, menos experiencia te darán. Así que una vez lleguemos a determinada oleada, la experiencia recibida irá disminuyendo. Todas las armas tienen como límite el nivel 70 y cada una necesita 150.000 puntos de experiencia para llegar al máximo. Cada nivel que subas necesitarás determinada experiencia. Por ejemplo, de nivel 1 al 10 necesitarás 625 por cada nivel, para un total de 6.250 puntos de experiencia por los primeros 10 niveles. De nivel 11 al 20 necesitarás 1.250 por cada nivel, para un total de 12.500 puntos de experiencia por los siguientes 10 niveles, y así sucesivamente hasta llegar al nivel máximo. Los datos que te presentaré fueron recabados hasta la ronda 15, que considero es la ronda promedio donde la mayoría llega al jugar. Iniciando la partida empezaremos a eliminar zombies y avanzaremos de ronda en ronda. Como verán, en la ronda 1 recibirás 54 puntos de experiencia por 6 zombies eliminados. En la ronda 2 recibirás 243 puntos de experiencia que sumados a los 54 anteriores tendrás 297 puntos de experiencia en total. Y así sucesivamente. Estas primeras oleadas de enemigos siempre te darán la misma cantidad de experiencia en cada juego. Todo irá muy tranquilo entre rondas, incluyendo la quinta oleada donde aparecerán los primeros enemigos especiales, que serán Explozombies. Después de ello pasamos a la ronda 6 donde todo irá igual de bien. La inconsistencia inicia en la ronda 7, ya que a partir de este momento la cantidad de experiencia que recibes dependerá de los zombies que aparezcan, ya que en esta ronda pueden aparecer entre 26 y 27 enemigos, que si bien no es algo significativo, en rondas avanzadas sí lo será. Por lo que ahora la experiencia que te presento es un valor aproximado. La ronda 8 y 9 también presentarán diferencias en cantidad de enemigos, pero es hasta la ronda 10 donde la experiencia recibida empezará a venirse abajo. A partir de este momento obtendrás menos experiencia por cada ronda que pases. La 11ª ronda podría ser una ronda especial, y digo que podría porque esta oleada de Explozombies puede aparecer tanto en la ronda 10, 11 o incluso en la 12ª. Para la ronda 12 en adelante, la cantidad de zombies seguirá creciendo y empezarán a aparecer otros enemigos especiales como Zavala en la oleada 15, pero la experiencia por ronda seguirá disminuyendo. Así que ya no es recomendable avanzar a rondas posteriores puesto que no recibirás grandes cantidades de experiencia. Así que tu mejor opción para conseguir la mejor experiencia es llegar solamente a la ronda 9, donde eliminarás entre 164 y 167 zombies, obtendrás 3.240 puntos de experiencia y todo esto en un tiempo estimado de 10 minutos con 29 segundos. Este tiempo inicia desde el momento que seleccionas y eliges el modo de juego, por lo que la guía definitiva para sacar la mejor experiencia sería 1. Activa los puntos dobles en tokens o espera un fin de semana de doble XP. 2. Inicia el juego en modo privado o solo. 3. Date de balazos hasta la ronda 9. Y por último, sal de la partida e inicia una nueva. Pero aún nos falta compararlo con el multiplayer, ya que este modo puede ganar mucha experiencia también, pero todo depende de tu pericia en PvP y el tipo de juego que elijas. Yo, por ejemplo, que soy un mancazo, selecciono mapas cortos para encontrar enemigos rápidamente y que el respawn no sea muy lejos de la acción. Por lo que en 25 minutos de juego obtuve 1.261 puntos de experiencia por juego. Pero si a partir de ahora calculamos todo como si tuviéramos doble XP, ganaríamos 4.252 puntos de experiencia por juego. Quiere decir que son 904 puntos de experiencia por minuto y 54.250 puntos de experiencia por hora.
Quiere decir que para llegar al nivel 70 o máximo del arma nos tomaría 2 horas con 46 minutos. Ahora hagamos la comparación con zombies. Nos da 3240 puntos de experiencia por juego, pero si activamos la doble XP tendríamos 6480 puntos de experiencia por partida, que son 335 puntos de experiencia por minuto, dándonos 38.055 puntos de experiencia por hora, y nos tomaría llegar al nivel 70 3 horas con 57 minutos. Y si vemos ambas estadísticas, bueno, claramente tenemos un ganador. Por lo que si te preguntas si vale la pena subir experiencias en armas en el modo de rondas de zombies, la respuesta sería sí. ¿Qué? Ok, te acabo de presentar que el multijugador es la mejor opción para subir experiencia en armas que zombies. Pero, ¿y si hacemos trampa? El truco que usaremos viene con el mapa de Shinonuma. Estoy hablando de utilizar el inductor de destrucción. Esta opción importada desde Cold War nos ayudará a mejorar la puntuación. Para activarlo solo necesitarás disparar rápidamente a las 5 linternas que cuelgan por fuera de las ventanas de la habitación en el orden que te muestro. Para más detalles te invito a ver el video donde lo presento junto a otros easter eggs secundarios. Una vez activado el inductor, el tiempo de reaparición de los zombies se reduce considerablemente. Y también se hacen más ágiles, así que ten cuidado. Por lo que ahora comparemos el tiempo que tardaríamos en llegar a la deseada ronda 9. En el modo normal, o sea, sin truco, sería de 10 minutos con 13 segundos. Pero con el inductor de destrucción activado, te tardarías solamente 6 minutos con 2 segundos. Esto es un ahorro de más de 4 minutos. Mismos que se ven reflejados en este nuevo resumen, donde seguiremos recibiendo 3240 puntos de experiencia por juego, y con la doble XP activada tendríamos 6480 puntos de experiencia por juego, pero con este nuevo ahorro de tiempo recibiríamos 1074 puntos de experiencia por minuto, que nos daría 64.442 puntos de experiencia por hora. Esto quiere decir que para llegar a nivel 70 del arma o su nivel máximo, nos tardaríamos 2 horas con 20 minutos. Y si ahora lo comparamos con los datos del multijugador, entonces tendremos un nuevo ganador. Por lo que ahora sí, la guía definitiva sería: 1. Activa los puntos dobles con tokens, o si eres un tacaño, espera un fin de semana de doble XP. 2. Iniciar el juego en modo privado o solo. Una vez llegando al mapa, no olvides activar el inductor de destrucción. 3. Ahora sí, sobrevive hasta la ronda 9. Y 4. Sal de la partida y a darle de nuevo. Shinonuma no solamente trajo consigo el regreso del tan esperado modo de rondas, sino también el poder usar el modo zombies como una verdadera opción para aumentar el nivel de tu arma favorita. Ahora podrás subir cualquier tipo de arma, ya sean automáticas o semiautomáticas, en un tiempo más rápido. Lanzadores y cuerpo a cuerpo, ustedes no pasan del nivel 1. Por lo que te aconsejo que al subir un arma te fijes si también es el arma favorita de algún operador. De esta forma recibirás un 10% de experiencia extra. Así que vayan a eliminar zombies con la certeza de que además de hacer un bien a la humanidad, recibirán un premio justo a su esfuerzo. Espero que esta guía te haya servido. Favor de compartirla con aquel compañero zomber que creas que pueda serle de ayuda también. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.